Al véspero alcanzamos el margen pedregoso del río Manzanares y seguimos su curso para llegar a la ciudad. Sin embargo, cuando no estaríamos muy lejos, se oyó como si alguien disparara un cañón pedrero. —¿Están atacando la costa? —preguntó uno de mis compañeros extrañado, porque hasta la fecha que nosotros estuviéramos al tanto, no había guerra declarada con ninguna nación de Europa. Nuestro guía con indolencia nos sacó de dudas. —¡Terremoto! De pronto la tierra se agitó con la suficiente fuerza como para hacerme resbalar, y me precipité entre las piedras húmedas con tan mala fortuna que me abrí una herida en la mano al apoyarla contra el suelo para frenar mi caída. El piso por aquellas tierras es de asperón, con muchas caracolas de mar incrustadas y en ocasiones también con pequeños cristales puntiagudos como de cuarzo. Sobre uno de ellos puse la mano. Al principio pensé que no sería para tanto, pero luego empezaron a desprenderse gotas de sangre de la herida y el indio se sacó un jirón de tela para parchearla. Fue en vano. Cuando llegamos a la altura del convento de San Francisco, nos detuvimos porque la sangre no restañaba. La tela había quedado completamente empapada. El indio me recomendó cambiarla para que no se me infectara. En ese momento salía por la puerta del convento un hombre de unos 30 años muy bien ataviado y con un bastón. —Muchacho, ¿qué le ocurrió en esa mano? Se interesó el hombre. Cuando le explicamos lo sucedido, me ofreció su ayuda. —Vivo unas calles más abajo. Allí puedo aplicarle unos emplastes de hojas de tabaco para que deje de sangrar y no se le infecte la herida. Como estaba algo apurado, acepté su ayuda, de modo que me separé de mis compañeros, quienes no querían llegar tarde por no enfrentar la severidad del capitán. Yo les alcanzaría luego a zancadas. Aquel hombre era muy locuaz. Me contó que venía de visitar a su hermana, que había tomado los hábitos recientemente, que en la región de Nueva Andalucía eran muy comunes los terremotos. ¿Ves el horizonte? Me apuntaba con su bastón al ocaso enrojecido. Cuando se arrebola el cielo a la caída del sol, es que va a producirse un terremoto. A veces son las aves las que nos avisan y otras veces un olor a azufre que rezuma de los manantiales. Aquel hombre se llamaba Prudencio José Arteche, y su vivienda estaba algo más allá de la iglesia de Santa Inés. Cuando me abrió la puerta de su vivienda, observé que junto a ésta había una tienda de violines con un rótulo que rezaba «Arteche e hijos». Por la casa correteaban 3 niñitos de diferentes edades que saludaron a su padre con besos, y la más pequeña, una niña de nombre Azucena, presenció la operación muy calladita desde un taburete. La esposa también apareció, pero como nos halló ocupados, regresó a sus faenas. El hombre, muy amable, me lavó la herida, me la desinfectó con aguardiente y seguidamente me aplicó el emplaste de hojas de tabaco. Como estaba movido por la curiosidad, me atreví a preguntarle si aquella era la tienda de violines de don Gregorio Arteche. El hombre se quedó mudo al instante, pidió a su hija que volviera con sus hermanos y me preguntó que de qué conocía yo a Gregorio Arteche. Temblaban sus labios y pestañeaba. Yo le conté todo lo que sabía de él. Cómo llegó a Astigárraga y se hizo pasar por cura hasta que fue desenmascarado y probablemente condenado. Agregué que el tiempo que personificó al párroco ni bebió ni se dio al juego. Ese hombre fue mi padre y se comportó como un tremendo descarado. Nos dejó sumisos en la ruina a mi hermana y a mí, porque a mi madre la mató del disgusto que le dio a averiguar que su marido llevaba una doble vida. Cuando se presentaron todos los acreedores en casa y nos despojaron de nuestros enseres, pensamos que nunca más levantaríamos cabeza. Por mí que se lo lleve el diablo al infierno, que es donde debe de estar ese malnacido. Tras soltar su discurso, se levantó muy contrariado, pero me despidió con buenos modales de su casa. Ya en el San Felipe los marineros comentaban lo que había resuelto el juez con respecto a nuestra acción. En la vista celebrada por el Real Consejo de las Indias en Cumaná, en la que se debía dirimir si la presa había sido buena y acorde con el reglamento,
La tripulación de la goleta británica adujo que les habíamos acometido cuando ellos ya se habían rendido sin oponer resistencia, pero que aun así habíamos flechado a 2 de los suyos y matado a otros 3, además del capitán, cuando nadie suponía amenaza alguna. El tribunal no le concedió mucha credibilidad al argumento, pues si bien existen personas en la mar que matan sin piedad a sus enemigos, era harto incongruente que hubiéramos dejado testigos vivos de nuestra fechoría, por lo que el gobernador dio por buena la presa. Como nadie reclamó la embarcación, ésta fue incorporada a la Compañía de Caracas. Cuando se realizó el avalúo de la mercancía, resultó que llevaban varios costales de harina, 2 rollos de baqueta de Moscovia, otros tantos barriles de vino, cajones de granadas y 6 barriles de un quintal de pólvora, con lo que todos quedamos muy satisfechos con el botín. La tripulación de la goleta, en un principio, estuvo presa en el castillo de San Antonio de la Eminencia, en espera de ser trasladados al penal de Ceuta para soportar una condena de 3 años por contrabando. Sin embargo, fueron perdonados y puestos en libertad a los 5 días a raíz de las presiones del plenipotenciario británico. Cuando quedó reparado el San Felipe de los desperfectos del embate, vimos empequeñecer desde el jabeque las estilizadas palmeras de cocos que rodean el puerto. Regresábamos a nuestras actividades de guardacostas. Ahí fue la vez que más de cerca vi la muerte, porque acabaría malherido en un lance contra una balandra holandesa de 6 cañones de nombre Petrus, con la que nos cruzamos semanas más tarde a unas 30 millas nor-noreste de Cumaná. Por el rumbo que llevaba sospechamos que la Petrus también provenía de Cumaná, pero de vender sus mercaderías subrepticiamente, y que se dirigía a Curazao para buscar refugio en su puerto. Estuvimos persiguiéndola un buen trecho hasta que le dimos alcance, gracias a que iba repleta de una carga muy pesada que aminoraba su marcha. Esto fue percibido por el capitán, que estaba asegurándose de esta manera un jugoso botín. «Estos holandeses nunca arrojan el cargamento por la borda, antes prefieren que les des muerte», aseguraba mientras bajaba sus catalejos. Cuando los tuvimos a tiro, García Lafite dio la orden de que les enviásemos una andanada de respeto que los de la Petrus no se atrevieron a responder. Luego, el intérprete de holandés, por medio de una trompa de latón, les hizo saber las consecuencias de no avenirse al derecho de visita. Como hacían caso omiso de nuestras advertencias, nos apercibimos para el inminente asalto a la nave para así causarle el menor desperfecto. El capitán había descartado previamente el ataque mediante la artillería porque ansiaba incorporar a la compañía una embarcación de tan admirables cualidades como aquella. Cuando ya estábamos tan próximos como para alcanzarles de un salto, los vimos bajar a la bodega con presteza como si fueran a esconderse de nosotros. De nuevo, el capitán García Lafite fue nuestra gran inspiración en la lid sin necesidad de arengarnos en esta ocasión, ya que no era un hombre que se reiterara en demasía. Meramente sacó su sable del talabarte y exclamó: «¡Caballeros, Santiago y cierra España!». Todos al unísono saltamos al buque holandés, cuya tripulación ya había ascendido a la cubierta y sacado, junto a hachas y trabucos, unos frascos incendiarios que desparramaron por la cubierta, llegando a prender las velas del San Felipe. Esto causó gran confusión entre los nuestros y aminoró el golpe de nuestro abordaje coordinado, porque una no menospreciable cantidad de la marinería se tuvo que emplear en sofocar el fuego que se había declarado sobre la cubierta. Mientras tanto, ambas tripulaciones chocaban en un enfrentamiento muy violento y desenfrenado que levantaba una ensordecedora gritería y estrépito de armas. Un holandés gigante de bigotes rubios descalabró hachazos a más de uno, y alguno hasta se le echó encima por la espalda para reducirlo con escaso éxito. En ese momento aproveché para llegar con un chuzo y clavárselo en el vientre, pero ni aun así sucumbía. Se lo sacó y me golpeó muy fuertemente en la cabeza. Un raudo resplandor atravesó por delante de mis ojos y caí inconsciente con tal prontitud que ni sentí dolor alguno.
Si sé cómo devino el combate, fue porque luego me lo relataron mis compañeros. Poco después de haber herido al gigante holandés, a éste se le salió una tripa y cayó muerto sobre la cubierta. Nos arrojaron un par de granadas, lo que provocó que más de uno perdiera una pierna u otro miembro y se desangrara. Cuando ya estaba la tripulación enemiga rendida, apareció de la bodega un negro con el pecho sudoroso al descubierto y una brecha en su cabeza de la que manaba sangre a borbotones. Reía como el diablo. Llevaba en la mano una granada con la mecha prendida, pero lo único que hizo es salir volando por los aires porque no le dio tiempo a arrojarla. Todos mis compañeros del San Felipe hacían mofa del suceso durante la cena. En cuanto a mí, lo primero que vi al despertar fue el rostro complaciente de mi capitán. Me habían arrojado a la cara un cubo de agua fría que me espabiló de golpe. «Martín, abatiste al gigante Brocabruno. Bien hecho». Todos me daban palmadas en la espalda de satisfacción al incorporarme con la ayuda de 2 marineros. Los del Petrus sufrieron 12 bajas por 7 de los nuestros. Esa fue la más preciada de todas las naves que aprendimos en los meses que estuvimos surcando las costas caribeñas. Transportaba en su bodega varios cajones de 1 quintal con cacao e innumerables lingotes de plata, entre otras mercancías de menor valor. Mientras el cirujano me vendaba la cabeza, el capitán me decía: «¿Ves, Martín? La suerte solo favorece al atrevido». El avalúo de lo incautado ascendía a más de 6.000 pesos, por lo que tras sustraer el tercio real, nos quedó un buen pellizco a repartir entre la animosa tripulación. Como el capitán quedó encantado por el desempeño y arrojo de la marinería, nos concedió unos días de esparcimiento en tierra firme, de modo que pusimos rumbo hacia el oeste con destino a La Guaira. Todos los marineros hacían sus cábalas de cómo iban a gastarse la plata ganada y la compartían con el resto. «Conozco yo un antro del puerto». «Ah, compañeros, qué ganas tengo de pisar tierra firme con la bolsa llena». Nos encontraríamos como a 90 millas al norte de La Guaira, cuando avistamos en uno de esos tantos islotes áridos y llenos de espinos que abundan por allí a 2 pardos que nos hacían señas ondeando unas camisas al viento. El capitán ordenó que me dirigiera junto al indio San José y el zambo Salustio en una lancha para averiguar qué les había ocurrido a esos 2 náufragos, a los que llamó Critilo y Andronio, y de paso rescatarles. Todos supimos que eran supervivientes de algún naufragio, que tal vez su embarcación hubiera zozobrado a raíz de un temporal. Eso estaba lejos de ser verdad. Al varar la lancha en la orilla y saltar a tierra firme, los pardos, que hablaban una lengua incomprensible, se abalanzaron a nuestras rodillas, llenos de lágrimas de agradecimiento por salvarles la vida. Los náufragos, con aspecto muy desmejorado y las ropas hechas trizas, nos besaban las manos con sus labios agrietados de lo desesperada que había sido su situación. En la misma orilla, pero algo más apartado, yacía el cadáver plagado de moscas de un tercero, un holandés que no soportó aquella calamidad. Cada ráfaga de viento nos acercaba su olor a podredumbre. Como los pardos pedían beber a gritos, les vertimos en unos cuartos el agua que llevábamos en la lancha y consumieron todo el contenido, medio atragantándose y desbordando por las comisuras de los labios casi la misma cantidad que tragaban. Al parecer eran los únicos supervivientes de un jabeque que había sido atacado por un bergantín de filibusteros franceses. Estos, al tomar por abordaje la embarcación, habían pasado a cuchillo a toda la tripulación excepto a los que se arrojaron a la mar y llegaron a esa isla milagrosamente arrastrados por la corriente. Habían sobrevivido más de 1 semana sin agua gracias a que cazaron unas tortugas enormes de esas que van a esconder sus huevos por los islotes desiertos y pudieron beber su sangre mezclada con el agua salobre que sacaron de un agujero que escarbaron en la arena. Todo esto nos lo traducía Salustio, que conocía el habla enrevesada de los criollos de aquellas islas, y es una mezcla de todas las lenguas del Caribe. Supusimos que los supervivientes eran también contrabandistas, pero solamente los trasladamos a tierra firme, que ya era bastante lo que habían pasado. Les preguntamos si podían darnos el nombre y derrota del bergantín.
Este paradójicamente se llamaba Amor de Dios y había tomado rumbo norte. Al enterarse el capitán de que por nuestras aguas habían atravesado unos piratas, exclamó: «Vive Dios que si me llego a topar con ellos, los envío a todos al cadalso». Pero ya deben de andar muy lejos de nuestras aguas. Los piratas son la gente más abyecta y sanguinaria de la mar. No es normal que cometan la imprudencia de acercarse a nuestras costas porque saben el riesgo que corren si los descubrimos. Así de cobardes son. A esos endemoniados los hallarás en las bocas del Orinoco. Irrumpen en los poblados de los indios donde se dan a la rapiña y ultrajan a las mujeres y a los niños los venden como esclavos. También abordan las embarcaciones de los quincalleros que surcan esas aguas para chamarilear con los indios. Les arrebatan cuanto tienen y después los degüellan a todos para que no queden testigos de sus fechorías. Lástima que no podamos seguirles porque con lo que más disfruto yo es cuando los veo pender de la horca. Nunca me pierdo la ejecución de un pirata. Cuando les ajustan la soga al cuello, me regodeo con sus caras de espanto y les grito: «Ahora arderéis en el infierno». A veces les pido a los enterradores que me permitan inspeccionar los cadáveres. Algunos conservan sus caras de espanto, otros parecen haber descansado su conciencia después de tantas tropelías. Un surco morado, casi negro y apergaminado, les rodea el cuello. En un abrir y cerrar de ojos se han convertido en unos fríos tasajos de carne tumefacta. ¿No te parece revelador, Martín? ¿No crees que la muerte deja huellas demasiado perentorias a posta para que apreciemos la vida y no la arriesguemos en perseguir vanas quimeras? Al atracar en el muelle, dimos parte del suceso a las autoridades de La Guaira, para que estuvieran alerta si divisaran tal embarcación. Lo primero que hice nada más comenzar mis días de esparcimiento fue encontrarme con Agustín y Jocelyn. Como disponía de algo de plata de mis aventuras en la mar, entendí que era el momento propicio para que Jocelyn cumpliera con su promesa de iniciarme en eso de conocer las bellezas de Caracas. Claro que sí, amigo Martín. Mañana por la mañana partiremos hacia Caracas. Allí Agustín y yo tenemos unos negocios que atender. Ya mi negra sabe que luego de eso iremos a verla a su poblado, me aseguraba Jocelyn mientras llantábamos en un mesón del puerto. La plantación de la amada de Jocelyn se encontraba a unas 3 leguas al oeste de Caracas, en un lugar llamado Antímano. Hacia allí partimos a pie, nada más señorear la aurora. Los candiles de las haciendas aún estaban encendidos y las calles empedradas desoladas. El sendero que conducía hasta la plantación discurría por un valle flanqueado por cerros verdes, por cuyas laderas ascendían hileras de bruma como si quisieran esconderse entre la arboleda. Jocelyn nos contó que en lo alto de los cerros existían poblados de negros cimarrones llamados cumbes, que se guarecen allí porque nadie excepto ellos se atrevía a subir por aquellas sobrecogedoras quebradas para molestarles. El terreno era muy inestable y desprendía pesados aluviones con facilidad durante las tormentas. Entonces me vino a la cabeza la historia de cómo quedó cojo el padre Juan de Todos los Santos. Me lo imaginaba rodando por alguna quebrada como aquella, repleto de arañazos y magulladuras. Si mirabas hacia atrás mientras avanzabas, disfrutabas de la vista imponente y majestuosa de la Silla de Caracas con toda la serranía que pertenecía a la opulenta familia de los Ávila. Para que vuestra excelencia se haga una idea, el monte más elevado debe ser de unas 1300 toesas. Por el camino Jocelyn, que nos hacía de guía, contaba que estaba ahorrando para comprar la libertad de su negra y echar mano a un terruño del que vivir con ella, que cuando llegara el momento echaría raíces en Caracas, porque desde que faltó su madre nada le unía a Cádiz. Pese a que los vascos estamos acostumbrados a subir el monte desde niños, nuestro trayecto se nos hacía a veces bastante arduo y fatigoso debido a lo sofocante del clima y la hostilidad de la naturaleza, que por igual nos deslumbraba que sometía. Subimos y bajamos por innumerables cuestas con nuestros petates. Atravesamos por senderos enmarañados de bejucos que entorpecían nuestro paso. Las aves, coloridas, dulcificaban nuestro avance gorjeando de 1000 amores.
pero los impertinentes insectos zumbadores nos incordiaban a cada instante. En ningún momento debíamos perder de vista el margen del río Guaire para no desorientarnos, porque la maleza era sempiterna, envolvente y cegadora. En el río se solazaban lagartos y bichas de todas clases y tamaños, por lo que mantuvimos cierta distancia de respeto para no llevarnos ninguna sorpresa. Hasta vimos unas ratas tan grandes como un perro, que allí llaman chigüires, pero que a pesar de todo no son tan dañinas como estas y hasta se pueden domesticar. De vez en cuando nos picaban en los pies unas chinches que llaman niguas y que si no te las quitabas al momento te provocaban calenturas. Por las angostas cañadas de la espesura umbrosa discurrían grupos de trajinantes con sus recuas de mulas de reata que portaban fardos con todo tipo de género. Estos te saludaban muy amablemente levantando sus sombreros al cruzarse contigo. Cerca del mediodía avanzamos por un terreno rojizo que se hacía más llano y era un auténtico vergel. En los claros se levantaban unos poblados de chamizos hechos con ramas de diferentes árboles donde moraban los negros. A nuestro paso, sus habitantes salían a las puertas y nos saludaban con la mano. Dejando atrás los primeros poblados, las chabolas o bohíos, se hacían más sólidos, de bahareque, como dicen por allí, o caña y barro encalado, como decimos en España. Todas las viviendas estaban coronadas por ramas de palmera seca a modo de techumbre. Cuando llevábamos poco menos de una hora desde que encontramos los primeros bohíos, una negra dejó su azadón y salió de una cerca con huerto que allí llaman conuco. Al reconocer a Jocelyn, corrió a nuestro encuentro dando voces con gran regocijo, y éste la aupó de un abrazo. ¡Ea! ¡Ya hemos llegado! Su amiga se llamaba María José y criaba un niño de unos 5 años, que así como entramos en el conuco, lo mandó que se quedara donde su padre. María José habitaba uno de esos bohíos con jergones por el suelo, sin saber si esa fuera su vivienda propia o la de otros, que allí cada uno duerme o entra y sale por donde le place cuando le sorprende la noche, como si todo fuera de todos. Me llamó la atención que los esclavos tuvieran su terruño del que mantenerse, y hasta que entre varios arrendaran del amo un pedazo de haciendilla con sus arboledillas de cacao. Nadie los importunaba con lo que hacían ni con quién entraban o salían de allí. Los amos, si las cuentas salían, no pasaban a fiscalizarlos ni indagaban nada, tan solo se dedicaban al disfrute de sus rentas, por lo que vivían muy a su aire. La negra María José era mujer muy enérgica y hacendosa, y bregaba con todo tipo de trabajos. Cultivaba su conuco, trapicheaba con zurrones de cacao que vendía a los marineros de La Guaira, araba en la haciendilla, cuidaba de su hijo, y mantenía orden en su vida y en la de Jocelyn. Jocelyn le contó cuáles eran los planes que traíamos los vizcaínos, que es así como nos llaman a todos los vascos por allí. Pero ésta nos puso a cargar fardos de cacao en un carro que debía llevar al capataz, y cuando marchó, nos encargó que escardáramos la tierra alrededor de las arboledillas de cacao, y añadió que regresaría al anochecer, que después del trabajo íbamos a hacer parranda. Con todas aquellas órdenes de la negra María José, yo empezaba a escamarme de las razones verdaderas por las que Jocelyn nos invitó al conuco, así que le decía en vasco a Agustín, para que Jocelyn no nos entendiera: este Jocelyn nos trajo aquí con la falsa promesa de que nos íbamos a holgar con unas negras, y ahora nos tiene trabajando de balde para su querida como si fuéramos criados suyos. Jocelyn, que entendía nuestro malestar mejor que nuestra lengua, trataba de apaciguarnos. Anda, sed generosos, que veréis lo agasajadoras que son estas mujeres cuando te arrimas a ellas. Ya casi se había ocultado el sol cuando apareció de nuevo María José en su carro con otras 2 negras muy lozanas que se llamaban Renata y Florentina. Juntaron leña a un fuego entre las 3. Mataron un par de gallinas que desplumaron, y se pusieron a guisarlas en peroles con arroz y frijoles. Entre ellas hablaban un idioma que a mí me sonaba al zureo de una paloma.
Se reían y nos miraban con sus dientes blancos y brillantes. Nosotros trajimos en los petates varias garrafas de aguardiente y sacamos una de ellas cuando, sentados en cuclillas, nos disponíamos a comer con nuestras manos de un cuenco los frijoles con arroz. De vez en cuando se acercaba algún niño curioso y otros hombres y mujeres del poblado. Si les ofrecíamos comida, se sentaban donde nosotros a habituallarse muy calladitos. Agustín me preguntó: ¿No te parece muy rara la comida? La comida terminaba por dormirte la lengua, porque todo lo sazonaban con un ají muy picante, y ya no saboreabas nada de lo que probaras. Creo que por lo picante y por el calor uno bebe más con la comida. Nos habíamos acabado 2 garrafas entre todos los que habían pasado por allí, para racimarse en torno a la lumbre, las comidas y el alcohol. Pero aún así Agustín sacó otra más bien entrada la noche y nos empeñamos en terminarla. Las mujeres mezclaban el aguardiente con jugo de frutas para hacerlas más livianas, porque con todo lo que estábamos ingiriendo ya se habrían desplomado. Los negros del pueblo, como vieron que nuestro talante con ellos era amistoso, sacaron tabaco para que fumásemos todos juntos. A mí no me apetecía, porque el humo siempre me había molestado desde el tiempo en el que vivía en un carromato con mi papá Tomás. Sin embargo, si les rechazabas fumar, los habitantes del poblado se mostraban muy airados contigo, y al final, por no ganarme la enemistad de nadie, pues también fumé y tosí de camino, provocando las risas de todos. Poco a poco se animó más la parranda. Las mujeres empezaron a cantar y bailar, otros a tocar tambores y dar palmas de pura ebriedad y armar una batahola monumental. Las mujeres mostraban sus vergüenzas sin ningún pudor, menos María José, no fuera que Jocelyn se encelara de que la viéramos en cueros. A mí me parecieron mujeres muy bien proporcionadas y de carnes muy prietas y relucientes. En plena efervescencia nos pusimos también Agustín y yo a dar saltos, arrimándonos a las danzarinas, tratando de imitarlas, ambos muy enloquecidos por el aguardiente y por verles los pechos al descubierto. Las 2 mujeres se reían de vernos así y se abrazaban a nosotros y nos daban muchos besos y caricias, y luego, cuando acabó la parranda, casi a la alborada, cuando todos regresaron a sus hogares, con los rescoldos del fuego aún humeando, nos dieron calor en los jergones de aquel bohío de bahareque con techumbre de ramas de palma seca. Para mí fue algo novedoso ver que hasta los esclavos vivían en más abundancia por lo fecundo de aquellas tierras que muchos en el viejo mundo. Estuvimos hasta bien entrada la mañana con ellas refocilando como si se acercara el juicio final. Cuando partimos del conuco les regalamos unas bagatelas que les habíamos traído, porque ya nos había instruido Jocelyn que era costumbre allí, como en España, hacer tal cosa cuando alguien retoza con una mujer sin estar casado. Años después habría de referir todas estas aventuras en el poblado de los negros de Antímano al gran compositor bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga, lo que le inspiró a componer la obertura de los esclavos felices. Días más tarde de la feliz ocasión con las esclavas, el San Felipe reanudó sus actividades costeras. Esta vez tomamos rumbo hacia Puerto Cabello. Allí acompañé a mi capitán a una taberna donde íbamos a encontrarnos con un tal Benavides. Al parecer aquel hombre también traficaba ilícitamente, además de ser nuestro confidente. Benavides informaba de las arribadas a tierra de mercancía que mereciera la pena confiscar, para no ir dando palos de ciego. El capitán y él tenían un acuerdo por el cual no declaraban la mercancía incautada y luego de venderla repartían beneficios a partes iguales, y 1/3 de ella la regalaban a las autoridades aduaneras correspondientes para que también se lucraran con aquel trabajo e hicieran la vista gorda a tales negocios. Cuando me vio entrar Benavides en la taberna, ambos hombres intercambiaron miradas de sospecha, pero prontamente el capitán le aclaró: «Martín es mi aprendiz, ya ha demostrado su gallardía abordando buques». A Benavides pareció contentarle la observación y agregó:
Muchacho, recuerda que lo fundamental es ir de menos a más. Hoy comercias con cascarillas o cacao y mañana con loza y telas de la China. Si malgastas tu plata en francachelas o fruslerías o te entregas al libertinaje, serás una nave a la deriva como la mayoría. Recuerda acompañarte de las personas adecuadas y ganarte su confianza, y nunca hacer negocios con desconocidos, que en este mundillo todos los gatos son pardos, y el que no corre vuela. La próxima vez que vengas, tráeme un cajón de cristales de la granja de San Ildefonso, que tengo donde colocarlos. Benavides no se enteró de que el clan de los Siguarán esperaba a una arribada en las arenas del Golfo de Coro, junto a la desembocadura de un río cuyo nombre ya no recuerdo. Un buque holandés, aprovechando la oscuridad de la noche, desembarcaría una gran cantidad de mercancías, prendas, licores y fina porcelana. Teniendo en cuenta que conocían la fecha y el lugar de encuentro, quedaba de nuestra cuenta trazar un plan para emboscarlos. El capitán hizo sus cábalas.